Hola, buenos días. Mi nombre es Alondra Abigail y mi compañero es. Julio César Chávez Cardona. Somos de la carrera de Psicología del Grupo Primero E y este es nuestro examen. Para este video hablaremos acerca de conductas sexuales de riesgo, iniciando por cuestionar ¿qué son las conductas sexuales de riesgo? Las conductas sexuales de riesgo son comportamientos voluntarios que conllevan peligro para la persona o su entorno, produciéndose sanciones placenteras inmediatas. Contando con la exposición del individuo que puede ocasionar daños a la salud propia o a la salud de otra persona, especialmente a través de la posibilidad de contaminación por enfermedades sexuales transmisibles como el SIDA. Para este tema, abarcaremos ciertos conceptos que pueden influir en las conductas sexuales de riesgo. El primero son los factores Son biológicos. aquellas conductas sexuales de riesgo que se producen desde el momento del desarrollo de la maduración sexual. En las hembras comienza con la primera menarquía, mejor conocido como la primera menstruación, mientras que en los varones se da con la primera eyaculación nocturna o espontánea. En estudios realizados, se plantea que la maduración sexual estimula la atracción sexual y sirve como base para la consumación de relaciones entre los adolescentes, aunque estas en su mayoría tienden a ser inestables y en ocasiones promiscuos por la necesidad que llega a surgir en un adolescente de querer explorar su cuerpo. Con otro punto está el desarrollo cognitivo, psicosocial y efectivo motivacional. Durante esta etapa y a esta edad, aproximadamente entre los 12 años del desarrollo cognitivo y psicosocial del adolescente, no ha terminado su formación. Su pensamiento hipotético deductivo aún no se ha desarrollado completamente, al igual que el proceso de su identidad no ha llegado a su formación final, pues se llega a dar la presencia de algunos sentimientos como lo son la invulnerabilidad, omnipotencia y el egocentrismo, debido a que en su mayoría el adolescente busca experiencias nuevas y la separación del apego con su familia. Por otra parte, tenemos la asertividad sexual. La asertividad sexual es un factor protector respecto a las conductas sexuales de riesgo, así como elemento importante en el desarrollo de habilidades psicosociales, particularmente para uso del condón en las relaciones sexuales. Su contraparte directa es la sumisión sexual, es la aceptación de las decisiones de la pareja sobre las prácticas sexuales con el fin de complacerla sexualmente, puramente sexual. Es una actitud desfavorable que pone en riesgo la integridad de ambas personas. Complementando lo anterior, nuestro siguiente concepto es la familia. La familia es considerada nuestro primer grupo de socialización para cualquier ser humano. Es aquí precisamente donde el individuo crece y se desarrolla. Además, aquí se adquieren nuestros principales conocimientos, que muchos de ellos nos acompañarán por el resto de la vida. Un claro ejemplo de un aprendizaje es cuando nos enseñan a hablar. Por lo tanto, los padres son los primeros responsables en este y en cada momento de educar y formar a sus hijos en todos los aspectos de la vida, incluyendo por ende el tema de la sexualidad. Sin embargo, esto no está sucediendo y no ocurre durante bastante tiempo y hay varias razones adversas o prioritarias, las cuales la principal motivo de la ausencia de los padres en el hogar por razones laborales. Aunque esta falta de comunicación e información también puede verse afectada por el conflicto que muchas veces puede llegar a existir entre el adolescente y el adulto. Este surge debido a la diferencia de opiniones que hay entre unos y otros. Esto solo nos confirma que la comunicación de estos temas sigue siendo un problema, ya que se abordan muy pocos en el. Por otra parte,
tenemos el grupo de iguales. Esto más que nada hace referencia a amigos, compañeros, conocidos, todo círculo social directo que tiene el individuo. Durante la adolescencia, los grupos de iguales cobran importancia como un modelo de conducta y aprendizaje. Y es aquí donde entra la presión. Los adolescentes se sienten presionados por los comentarios que pueden llegar a decir las personas que los rodean. Su círculo social es el que afecta directamente en la conducta y el desarrollo cognitivo de la persona. Muchas veces esto los lleva a tener decisiones de manera impulsiva, poco premeditada, sin estar plenamente convencido de lo que va o está haciendo, simplemente por el hecho de creer que los demás lo hacen, conocido muchas veces como modas. Además de que el adolescente se siente físicamente preparados para mantener una relación y no es así, no está ni física ni mentalmente preparado para llevar a cabo una relación. El, el siguiente punto es la educación sexual recibida. La educación sexual recibida por los adolescentes suele ser deficiente. Aún existen demasiados desconocimientos acerca de estos temas relacionados con la sexualidad, la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos, por lo que la mayoría inicia muy tempranamente la realización de relaciones sexuales, sin considerar sus consecuencias negativas, pues se cambia frecuentemente de pareja o en otros casos la pareja suele ser de alto riesgo, que es cuando la pareja ya ha tenido relaciones con muchas más personas, lo que genera embarazos no planificados, tener relaciones sexuales sin amor y sin protección. Esto generará también el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Algunos ejemplos de ellas son el VIH o SIDA, la gonorrea, sífilis, herpes, clamidia, entre otros. Si no se cuidan de estos, puede llegar a afectar otras etapas del desarrollo del adolescente. Otro punto es la educación sexual y reproductiva. Como ya antes mencionamos, la mayoría de las personas inicia su vida sexual durante la adolescencia o preadolescencia. Por lo tanto, el uso de algún método anticonceptivo es limitado entre jóvenes. Cada año, el 11% de nacimientos en el mundo, que son aproximadamente 16 millones, corresponde a niñas de 15 a 19 años con embarazos no planeados y el número de abortos supera los 2.5 millones. Se cree que el incremento habido en este periodo tiene que ver con las prácticas sexuales de riesgo que conllevan una iniciación sexual precoz, mayor número de parejas y sin el uso de preservativo u otras medidas anticonceptivas. Estadísticamente en México, una persona suele tener 123 relaciones sexuales al año, de los cuales solo 4 veces utiliza preservativo. Las estadísticas se actualizaron hasta el 2018. En México, la enfermedad por transmisión sexual más común es el virus del papiloma humano. Se han hecho encuestas a nivel estatal y nacional sobre cuál es el motivo de las personas para realizar conductas sexuales de riesgo. Entre lo más frecuente se encuentra la falta de comunicación sobre el sexo seguro con la pareja sexual. A su vez, la falta de conocimientos acerca de las enfermedades de transmisión sexual, por qué son graves, cómo se transmiten y cuáles son sus síntomas. Aunando el hecho de estar bajo los síntomas del enamoramiento hace que queramos complacer a nuestra pareja. Por otra parte, tener relaciones sexuales sin condón, sin preservativo, habiendo consumido licor, algún estupefaciente de rama básica, desde marihuana, cocaína o algún otro alucinógeno, hacen que sean vulnerables las personas para estar frente a las amenazas referidas anteriormente, incluyendo la promiscuidad, es un factor de amenaza muy potente entre los jóvenes. Entonces, ¿por qué no simplemente
se llevan a cabo los conocimientos para evitar las consecuencias negativas que pueden generar las conductas sexuales de riesgo. Pues muchas veces los adolescentes dicen que no contaban con recursos para algún método anticonceptivo y por esto es necesario saber que el acudir a cualquier centro de salud, los métodos anticonceptivos son gratuitos y así podemos prevenir no solo un embarazo no deseado, sino también cuidarnos de alguna enfermedad de transmisión sexual, teniendo en cuenta que muchas veces sí, aunque tenemos el acceso por las tiendas de autoservicio como cualquier Oxxo, están ahí y a veces son ventas exclusivas a mayores de edad y a veces la misma pena o la vergüenza de ir a un centro de salud los orilla a no tener la decisión correcta para evitar este tipo de problemas a largo plazo. Nuestro siguiente concepto son las prácticas sexuales de riesgo. Las prácticas sexuales de riesgo son definidas como patrones de actividad sexual presentado por los individuos o comunidades con suficiente consistencia para ser predecibles. Otro punto muy importante, hablando de la sexualidad, son las construcciones sociales de sexo, sexualidad y prácticas sexuales desde una perspectiva de género. Ver el género nos permite comprender los procesos sociales y psíquicos por los que un sujeto se convierte en hombre o mujer dentro de una cultura o sociedad que plantea que los sexos son complementarios y que normatiza la heterosexualidad, excluyendo de su lógica a la población LGBTIQ+. Pero entonces, ¿qué es el sexo? Es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos, que hacen posible la reproducción. El sexo se asocia con características biológicas, sexuales, que hacen a una persona hombre o mujer, refiriéndonos al género, aunque determinado en sus inicios por la biología, se funda más que nada a través del paso del tiempo con los factores sociales, culturales y ambientales. García, Fernández y Rico en el 2005 indagaron sobre el posible factor de influencia del sexo y el género en la sexualidad. Con esto pudieron percatarse que las mujeres tendían a vincular las conductas sexuales con un erotismo afectuoso concreto y orientado hacia el otro, es decir, hacia la pareja, donde el romanticismo se presenta como elemento central, mientras que en los hombres se centra más en la satisfacción de una pulsión sexual hedonista, promovida por el contexto cultural. Como siguiente tema se desglosan los síntomas de las conductas sexuales. Como ya antes mencionamos, existen enfermedades de transmisión sexual, tales como el VIH o SIDA, herpes, gonorrea, sífilis, clamidia, entre otros. La mayoría de estas se da a través de relaciones sexuales. Aunque algunas enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas, sí pueden generar secuelas graves, llegando incluso a provocar la infertilidad y esterilidad. La gonorrea y la clamidia son dos de las enfermedades las cuales ocasionan la infertilidad. En ciertas ocasiones, los síntomas pueden pasar por desapercibidos o como detalles mínimos o sin relevancia, porque suelen parecerse a otros síntomas como una infección urinaria, porque el síntoma en común es ardor al orinar, mientras que en las mujeres se manifiesta mediante un dolor en la pelvis. Una enfermedad transmisible sexual sin tratamiento puede generar enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer. De las 8 infecciones, 4 de ellas son curables. Las curables son el sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis. El SIDA
afecta a más de 38 millones de personas en el mundo. La expansión de la epidemia se produce sobre todo a causa de comportamientos que conllevan a la más que nada en toda práctica sexual, como lo es el sexo vaginal, oral y anal. Existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Entre ellos están los naturales, donde la mujer cuenta los días de su ciclo menstrual para calcular sus días fértiles y no quedar embarazada. Pero esto es poco efectivo, es un método que no siempre llega a la realización o culminación del éxito porque la mujer es irregular la mayoría de veces en su ciclo. Otros métodos son llamados métodos de barrera, que es el condón masculino, pero por otra parte tenemos los métodos hormonales, que hay inyectables y pastilla, los cuales sí son confiables, pero puede haber alguna contraindicación dependiendo de los antecedentes clínicos. Los métodos intrauterinos es un dispositivo en forma de T llamado DIU. También tenemos el implante, el cual es una varilla que se inserta en la parte interna del brazo y libera hormonas. El parche se pega en el abdomen. El anticonceptivo, más recomendado hasta la fecha para la prevención de alguna enfermedad de transmisión sexual, es el preservativo, ya que cubre mayor parte de los genitales. Retomando el tema, llegamos a la conclusión de que es importante hablar de estos temas en la adolescencia. Muchas veces no se habla de estos temas ni en el hogar ni en las escuelas, ya sea por diversos factores que lo afectan como tal. Por ejemplo, la religión. Se ha visto que es muy importante hablar de estos temas para prevenir los embarazos no deseados, que son los que más comúnmente llegan a ocurrir, al igual para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Aunque enfermedades como la gonorrea, sífilis y clamidias tienen cierto tratamiento, por otra parte, el VIH y el papiloma humano no cuentan con un tratamiento, el cual nos pueda beneficiar y nos ayude para poder sobrellevar esta enfermedad. A la par de esto, también se han creado varias vacunas para la hepatitis A. Esta es más que nada para los hombres que copulan con su mismo sexo. Y la hepatitis para la hepatitis B, además de que también está la del papiloma humano. Aunque existen los beneficios de la vacunación y medicación, siempre será mejor o más factible la utilización de métodos anticonceptivos para evitar cualquier circunstancia negativa, incluyendo también que el factor de la adolescencia, la presión social es muy fuerte. Está otro factor, el cual es el modelaje que tenemos, un modelo a seguir, también afecta. Muchas veces el adolescente busca a alguien a quien seguir y probablemente se indague en cualquier artista que su vida fue rodeada de excesos de cualquier tipo y lo llevó a una enfermedad de transmisión sexual, como lo fue en su momento Freddie Mercury en los 80s, NWA con la ola del rap americano. Fueron pasos en la historia que demostraron que todo tipo de excesos y una mala información llevó a una enfermedad de transmisión sexual, incluso a la muerte. Sin duda alguna, los temas de la sexualidad en la actualidad se deberían de abordar con toda normalidad, sin tener prejuicios o dejando de lado las idealizaciones de cada quien para evitar los embarazos no planeados y abortos clandestinos, así como las personas que abandonan a sus bebés en la calle. Esto es todo de nuestra parte. Podemos concluir con una frase, la cual dice: Cuida a quien quieres y cuídate. El preservativo es un acto de amor. cuídense ustedes y cuiden a la persona que aman para no tener ninguna consecuencia negativa y poder seguir adelante con sus metas y sus sueños. De nuestra parte es todo. Gracias por ver el video. Esto fue nuestro tema.
que son consecuencias sexuales de riesgo. Gracias. Gracias.